Muy buenas tardes, estimados hermanos. Saludos cordiales para todos. Es un gusto estar con ustedes en esta tarde. Sean bienvenidos a este espacio de diálogo sabático. Y hoy día tenemos un diálogo muy especial. Hemos invitado a nuestro hermano Anthony Sierra Veloz. Nuestro hermano tiene un ministerio en redes sociales. Pueden buscarlo tanto en Facebook como en YouTube con ese mismo nombre, ¿no? Anthony Sierra, y van a encontrarlo. Les recomiendo mucho que vayan a su canal de YouTube, que tiene muy buenos resúmenes de escuela sabática, ¿sí? Así que totalmente recomendable. Mi hermano Anthony, bienvenido. Gracias, hermano Alfonso, por la bienvenida a esta transmisión, esperando que realmente sea de bendición para todo aquel que la pueda escuchar y que no simplemente se quede con esa información esa persona, sino que también la pueda compartir para que otros también sean bendecidos a través de la santa palabra de Dios que tiene poder. Y es un placer para mí estar, Alfonso, en su canal acá, Mensaje Adventista, para compartir la verdad del Señor presentada en su santa palabra. Amén. Y bien, como no podría ser de otra forma, antes de introducirnos al tema en cuestión de hoy, vamos a hacer una oración para pedir la dirección del Espíritu Santo. Oremos. Querido Dios que estás en los cielos, santificado y glorificado seas, mi Señor. Querido Padre, queremos pedirte en este momento que tú bendigas nuestras mentes, nuestros corazones, nuestro entendimiento, para que podamos, Señor, estudiar tu palabra y comprenderla. Que el Espíritu Santo nos guíe y que de igual manera guíe a cada una de las personas que está viendo esta transmisión. Que tú estés con cada uno, Señor, y que el tema que vamos a tratar hoy sea de bendición y nos pueda llevar, Señor, a realizar cambios en nuestra vida, mi Dios. Acompáñanos, Padre amado, te lo pedimos en nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien. Y bueno, el tema que tenemos para hoy es un tema muy jugoso, un tema muy bonito y también muy importante para los tiempos en los que estamos viviendo. Este tema es el sello de Dios. Hoy vamos a hablar sobre el famoso sello de Dios, ya que, bueno, hemos escuchado mucho acerca de la marca de la bestia, del sello, de Apocalipsis 14, Apocalipsis 7, pero a veces nos cuesta comprender algunos puntos de estos capítulos, especialmente cuando se habla del sello de Dios. Así que hoy vamos a tratar sobre ese tema. Y en primer lugar, querido hermano, quisiera en este momento definir ¿qué textos son los que a nosotros nos van a ayudar en el estudio sobre el sello de Dios? Muy bien, vamos a estar aprendiendo acá específicamente con varios versículos con uno base. Y el texto base que estaremos tomando para hablar del sello de Dios es el capítulo 7 del libro de Apocalipsis, específicamente desde el versículo 1 en adelante. Es el texto base que vamos a tomar y vamos a leer en este momento para que veamos en qué contexto aparece el sello de Dios. Allí dice, Apocalipsis 7, 1 en adelante. Ajá. Después de esto, vi a 4 ángeles en pie sobre los 4 ángulos de la tierra, que detenían los 4 vientos de la tierra para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Vi también a otro ángel que subía de donde nace el sol y tenía el sello del Dios vivo, y clamó a gran voz a los 4 ángeles a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar, diciendo: no hagáis daño a la tierra ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Y este es el texto base, Alfonso, que estaremos tomando para tratar el tema del sello del Señor. Excelente. Bueno, primero que nada, entonces creo que sería importante definir en qué contexto estamos hablando, es decir, en qué parte de la profecía, en qué tiempo se da este asunto del sellamiento, porque ahí mencionaba pues a los 4 ángeles y a los vientos y a los árboles y vemos algunos símbolos, ¿no? Entonces creo que sería importante explicar qué representan estos símbolos y en qué punto de la historia nos estamos ubicando con esta profecía. Exactamente. Si vamos un capítulo antes del capítulo 7, en el capítulo 6 de Apocalipsis, específicamente bajo el 6º sello, allí encontraremos el contexto en el que aparece el sellamiento. Si miramos el 6º sello, este sello termina con una pregunta. Y la pregunta es la siguiente, el versículo 17 de Apocalipsis capítulo 6.
versículo 16 y 17 dice, y decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado en el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado, y quién podrá sostenerse en pie. Si miramos el sexto sello, es bajo este sello donde se describe el gran acontecimiento que dará apertura a la segunda venida de Cristo. Y la pregunta, ¿quién podrá quedar en pie?, se responde, Alfonso, en el capítulo 7, donde aparecen justamente los 144,000. El grupo que ha de ser sellado con el sello de Dios recibirá este sello justo antes de que se acabe el tiempo de gracia o misericordia presentado en el capítulo 7, el cual termina antes de caer las 7 plagas. En palabra más sencilla, antes de que se acabe la gracia y sean derramadas las plagas, todos aquellos que recibirán el sello han de recibirlo en su frente. Por lo tanto, el sellamiento aún eso no está en el pasado, eso es algo que está en el futuro, antes de que culmine la gracia, un futuro cercano, no sabemos cuándo, pero está pronto a ocurrir. De manera que lo ubicamos en un contexto cercano al fin del tiempo de la gracia, hermano Alfonso. Ya, excelente, excelente. Me parece una observación muy importante. Podemos notar entonces que este asunto del sellamiento se da poco antes de que Cristo venga por segunda vez. Sí, se da entre el sexto y el séptimo sello. El séptimo sello, para aquellos que no lo recuerden, representa la segunda venida de Cristo, ¿verdad? Representa la segunda venida, y el sexto sello es el tiempo en el que estamos viviendo actualmente. Sí, entonces, ¿a qué voy con todo esto? A que estamos muy cerca. Sí, miren en qué punto estamos, ¿no? El séptimo sello ya es la venida de Cristo y actualmente estamos viviendo en el sexto. Y el sellamiento se da justo entre esos dos sellos. Así que estamos muy cercanos a la venida de Cristo y estamos muy cercanos también a este evento del sellamiento. Por eso es bien importante, creo yo, que conozcamos bien respecto a este tema, si es que queremos ser sellados, ¿no? Entonces, tú mencionabas también otro punto importante, y es que el capítulo anterior, es decir, el capítulo 6, ¿no es cierto?, termina con la pregunta, ¿quién podrá mantenerse en pie? Entonces, esto nos indica que el sello tiene cierta funcionalidad, ¿sí? Tiene una función. ¿Cuál dirías que es la función del sello? Muy bien. La función del sello y para qué es necesario esto antes de que se acabe la gracia está en el mismo Apocalipsis, en el capítulo 9, el versículo 4. Allí se habla algo interesante sobre este sello. Apocalipsis 9, versículo 4 dice, y se les mandó, está hablando bajo la quinta trompeta, y se les mandó que no dañasen a la hierba de la tierra, ni cosa verde alguna, ni a ningún árbol, sino solamente a los hombres que no tuvieran el sello de Dios en sus frentes. Vemos aquí un denominador común si comparamos con el capítulo 7. Y es que en el capítulo 7, si miramos cuidadosamente los textos, los versículos, lo que leímos del capítulo 7, vamos a ver algo, Alfonso. Quiero que se vea rápidamente. Se le da poder a los vientos de dañar 3 cosas. Dice que la tierra, el mar y los árboles. Pero si miramos cuidadosamente el versículo 2, nos daremos cuenta que lo que realmente van a dañar los vientos son 2 cosas. Dice la última parte del versículo 2, a quienes se les había dado el poder de dañar la tierra y el mar. No menciona los árboles en ese versículo 2. Por lo tanto, quedan excluidos los árboles de ese daño. Y en el capítulo 9 vemos que se le dice a la quinta trompeta, que cuando se derrama, que solamente dañéis a los que no tienen en la frente el sello de Dios. Y se dice que no dañe ni los árboles, ni la hierba, ni cosa verde alguna. Prácticamente está en el mismo escenario de no dañar los árboles, indicándonos esto, que todo aquel que tenga en su frente el sello de Dios no será dañado con las calamidades finales. ¿Por qué se presenta árboles y cosa verde? El Salmo capítulo 1 nos presenta allí magistralmente que bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de mal. Ustedes saben el Salmo, el capítulo 1. Pero más hacia adelante dice que aquel que se deleite en la ley de Dios será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prospera.
De manera que Apocalipsis utiliza árboles, cosa verde, pensando o haciendo alusión a este salmo que presenta que el que se deleite en la ley de Dios permanecerá como árbol plantado, que no será arrancado. Por lo tanto, el que recibe el sello de Dios en su frente es aquel que, siendo fiel a Dios, será guardado de las calamidades de los tiempos finales. Si queremos ser protegidos de las 7 últimas plagas, de las calamidades, entonces tenemos que tener en la frente el sello de Dios, que también indica, hermano Alfonso, posesión. Le pertenecemos a Dios y por eso Él nos protege. Ya, excelente, excelente. Qué importante lo que acabas de mencionar. Podríamos resumirlo entonces en que el sello de Dios tiene la función de proteger a los hijos de Dios. Es una marca para que los hijos de Dios no sean dañados durante este periodo en el cual caen las plagas, en los cuales va a caer los juicios de Dios. Solamente aquellos que reciban el sello pues van a poder permanecer en pie durante esta época tan difícil, que pues algunos han denominado como el tiempo de angustia y otros como la gran tribulación, ¿verdad? Entonces es el sello de Dios lo que nos garantiza la protección. Y eso, estimado Anthony, me hace recuerdo a mí de aquel episodio registrado en el libro de Éxodo. Se dice que los israelitas vivían, ¿no es cierto?, en cierta zona de Egipto. Y cuando empezaron a caer las 10 plagas postreras, no, perdón, las 10 plagas de Egipto, ¿no? Se nos dice que ninguna de esas plagas había tocado a Israel, ¿sí? Ninguna de esas plagas había tocado a Israel. Y un ejemplo aún más conciso de esto es en la última plaga, en la 10ª, la muerte de los primogénitos, porque Dios le ordena al pueblo de Israel que ponga una señal en su puerta, ¿no es cierto? Mancha ahí su portal con sangre del cordero que representaba el sacrificio de Cristo, y que el ángel iba a pasar de largo. Entonces ahí vemos una similitud con lo que estamos hablando ahorita. Hay un sello, que en este caso sería la sangre en el portal, ¿sí? Hay una plaga, que en este caso era la muerte de los primogénitos, y todos aquellos que tenían este sello no fueron tocados por la plaga. Entonces, esa misma protección, ese mismo cuidado le garantiza a Dios a sus hijos al final de los tiempos, cuando empiecen los tiempos duros en esta tierra, para todos aquellos que hayan recibido el sello. Entonces, qué importante, ¿no? Qué importancia tiene el sello. Y bueno, tú mencionabas aquí algunos símbolos. Mencionabas, por ejemplo, los vientos. Sí, explicaste ya un poco qué significan los árboles, el pasto verde, todo esto relacionado a vegetación que aparece en el capítulo 7, representa a los hijos de Dios, ¿verdad? Representa al pueblo de Dios. Pero, ¿qué representan los vientos? Creo que eso te falta un poquito especificar. Sí, correcto. Los vientos en la Biblia son símbolos de guerra, de confrontación. Cuando miramos el libro de Daniel capítulo 7, nos damos cuenta que las bestias que suben del mar, dice allí, me parece por la arena del mar y vi subir de las bestias del mar 4 grandes bestias. Pero en lo que la bestia sube, Daniel ve cómo los vientos azotaban el gran mar. Y si miramos cómo surge cada uno de estos imperios, que son imperios, no monstruos como algunos piensan, surgen a ras de guerras, combates. Por eso que se presentan vientos, símbolos de guerra, de contiendas entre naciones, de luchas, de calamidades. En el contexto del fin del tiempo de Apocalipsis, capítulo 7, se presenta que los vientos son detenidos, las calamidades, las catástrofes, las confrontaciones humanas son detenidas hasta que el sellamiento ocurra. De manera, Alfonso, que los vientos son símbolos de calamidades que han de sobrevenir sobre la tierra antes de que Cristo venga, y justamente después de que ocurra el sellamiento. Ajá, excelente. Bueno, creo que eso era importante aclararlo, ¿no? Esos representan los vientos. No son vientos literales, sino simbólicos, y representa esto, ¿no? Conflicto, contienda, conmoción, desastres inclusive en última instancia. Entonces, antes de que se desemboquen todos estos eventos catastróficos en la tierra, tiene que darse este evento del sellamiento, ¿ya? Así que creo que con eso queda bastante claro la importancia que tiene el sellamiento y por qué deberíamos buscar ser sellados. Ahora bien, si continuamos con el texto, se nos habla que este sello es puesto en la frente. Entonces, primero quisiera que definamos
¿qué significa que el sello sea puesto en la frente? Y después, ¿qué significa en sí el sello? Porque estamos, habla y habla del sello, pero ¿qué es en sí el sello, no? Ok, bien, si miramos el sello de Dios, este es puesto en la frente, diferente a la marca de la bestia, que es puesta en la frente y en la mano derecha. Noten algo interesante. Quienes reciben el sello se le conoce como los 144,000 y lo llevan en la frente. Si vamos al capítulo 14 de Apocalipsis, vamos a ver algo importante para definir por qué el sello va en la frente. El versículo 1 de Apocalipsis 14 dice: después miré, y he aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte Sión, y con él 144,000. Escuchen, la misma cantidad que recibe el Señor en el capítulo 7. Y con él 144,000 que tenían el nombre de él, del Cordero, y el de su Padre escrito en la frente. Note, los 144,000 en el capítulo 7 tienen en la frente el sello de Dios, pero en el capítulo 14 tienen en la frente el nombre del Cordero y el nombre del Padre. Si miramos Éxodo capítulo 28, nos daremos cuenta de algo interesante. El sumo sacerdote llevaba en la frente una mitra, una lámina que decía santidad a Jehová. Esta lámina que decía santidad a Jehová era sostenida, Alfonso, por un cordón azul. Y si miramos Números capítulo 15, versículo 37 en adelante, nos daremos cuenta que el color azul simboliza practicar la ley de Dios. Claramente lo dice el texto. De manera que la santidad de Jehová que tenía en su frente el sumo sacerdote no se obtenía por tener la lámina en la frente, sino por cumplir con la ley del Señor. Por esto era que esta ley por orden de Dios, esta lámina por orden divina, era sostenida por un cordón azul. Y cuando miramos San Juan capítulo 14, donde Cristo promete volver otra vez, no se tuvo vuestro corazón, creéis en Dios. Allí, uno de los apóstoles, Felipe, le pregunta algo interesante al Señor. Cuando Cristo dice que se manifestará a ellos y no al mundo, Felipe le pregunta: ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Cristo le contesta que el que lo ama, su palabra guardará. Note, la palabra de Dios, la ley es la palabra de Dios. Y Cristo dice: el que me ama, mi palabra guardará, y yo me manifestaré a él y habitaré en él, y también mi Padre habitará en él. O sea, para que el Padre y el Hijo habiten en mí, yo tengo que cumplir la palabra del Señor. Y cuando habitan en mí, entonces se refleja en mí, Alfonso, la santidad de Dios. De manera que el tener el nombre en la frente del Padre y del Hijo es portar el carácter de ellos. ¿Se entiende eso? Tener el carácter de Dios en mí. Cuando yo tengo el carácter de Dios es porque ya la ley está grabada en mi mente. Ya la ley la tengo en mi corazón. Por eso el nuevo pacto. He aquí, haré un nuevo pacto. Dice: grabaré las leyes en la mente y las escribiré en el corazón. Y el tener en la mente garantía de que andaré con fidelidad delante del Señor. Es por esto que este sello va en la frente, porque con conciencia yo estoy practicando la palabra que el Señor me ha indicado. Con conciencia yo adoro al Dios verdadero. Con conciencia, a costa de mi vida, yo entonces practico su santa ley. El sello va en la frente, con donde está la mente. Con la mente se piensa, con la mente se acepta, y con mi mente entonces yo decido seguir el camino del Señor en la frente. Por esto, por Alfonso, porque es un símbolo de que llevo en mi vida el carácter del Señor. Excelente, excelente. Entonces, bueno, podríamos decir que el sello va en la frente por el hecho de que aquí es donde procesamos, ¿no? Con la mente servimos a Jehová, dice una frase bastante conocida de Elena White. Entonces, necesitamos nosotros tener esa convicción. Miren, ahí hacía una diferencia Anthony y decía que la marca de la bestia, en cambio, se pone en la frente o en la mano. Sí, así es como dice el texto, en la frente o en la mano. A Satanás le basta con cualquiera de las dos. Pero Dios quiere, en cambio, que el sello esté en la frente. Señal de convicción, de que tú estés realmente convencido del sello y no simplemente que lo hagas por hacer. Y ese trabajo, pues, es la obra del Espíritu Santo. Y de paso, aquí matamos dos pájaros de un tiro, ¿no? Tú mencionaste sobre el nuevo pacto. Sí, el nuevo pacto que está en Hebreos.
Y muchas veces nuestros hermanos evangélicos hablan de ese punto y dicen, bueno, es que el nuevo pacto ya es la abolición de la ley. Pero cuando tú lees el libro de Hebreos, y no me falla la memoria, capítulo 8 o capítulo 10, ahí se habla del nuevo pacto y nos dice en qué consiste este nuevo pacto. Y menciona que ese nuevo pacto en realidad significa grabar la ley, no abolirla, no anularla, sino grabarla en el corazón. Porque en el Antiguo Testamento esa ley estaba grabada en piedras. Pero ahora Dios quiere grabarla ¿en dónde? En el corazón. Y eso mismo es el asunto del sello. El sello debe estar en el corazón, en la mente. Sí, el corazón en la Biblia es símbolo de la mente. Por eso es que se pone en la frente. Porque Dios quiere grabar la ley, quiere grabar su carácter en tu mente, en tu corazón, y que tú, pues, realmente reflejes, como decía la mitra, santidad a Jehová. Reflejes el carácter de Cristo. Eso, en eso consiste la santidad, ¿no? Entonces, muy interesante. Ahora sí, avancemos al siguiente punto. ¿Qué es el sello como tal? ¿Sí? Ya vimos dónde va el sello, el contexto del sello, algunos símbolos. Ahora definamos entonces qué es el sello como tal. Y si tienes textos bíblicos que lo respalden, pues mucho mejor. Ok, todos sabemos que un sello es aplicado por un objeto que deja una marca. Yo tomo un sello, por ejemplo, las instituciones tienen un sello que para darle validez a una carta o a algo de la institución. Y cuando lo firman, le ponen el sello es el objeto, y le ponen el sello, ese sello deja una marca, que es lo que valida el documento. Un sello tiene tres cosas, tres características importantes. El sello tiene nombre del que tiene autoridad para dar ese sello o colocarlo. El sello tiene título, el título de esa persona que tiene autoridad. Y el sello tiene también jurisdicción, que es hasta dónde abarca ese sello. Por ejemplo, estamos aquí en República Dominicana y el sello de la presidencia debe decir Presidencia de la República, presidente Danilo Medina. Perdón, Luis Abinader actualmente, el presidente. El nombre del que tiene autoridad es Luis Abinader, su título, presidente, y su jurisdicción, República Dominicana. El sello que Dios nos pone en su frente tiene que tener la misma característica, porque esto no es moderno. También esto funcionaba en la antigüedad. Roma, por ejemplo, colocaba un sello en las cartas que ellos enviaban. La tumba de Cristo, se puso un sello sobre ella. Entonces, si buscamos el sello de Dios, note, en el nuevo pacto lo que se escribe en la mente es la ley de Dios. El sello va en la frente. Entonces, si lo que se escribe en mi mente es la ley, el sello por obligación debe estar en la ley, que es la que se escribe en mi mente. Y si buscamos, por ejemplo, vamos directamente, para no abundar mucho, y ir directo al grano, como decimos nosotros. Si buscamos la palabra Shabbat, sábado, por ejemplo, vamos a buscar Ezequiel 20, por ejemplo, 20:20, para leer lo que allí dice. Es algo interesante sobre el sábado. Ezequiel 20:20. Miren lo que dice allí la palabra de Dios. Preste atención. Dice, y santificad mis días de reposo, y sean por señal entre mí y vosotros. Escuche, por señal, para que sepáis que yo soy Jehová, vuestro Dios. El sábado es una señal entre Dios y el pueblo que nos identifica como pueblo de Dios. Escuche eso. Y si buscamos, por ejemplo, Isaías 8, capítulo 8, vamos a leer ahí un versículo interesante. Isaías capítulo 8, versículo 16. Allí dice, ate el testimonio, sella la ley entre mis discípulos. Lo que se ata y se sella en los discípulos del Señor es la ley de Dios. Y quien sella la ley o la escribe es el Espíritu Santo, porque fue aquel que le escribió en el Sinaí y aquel encargado de escribirle en la mente y en el corazón. Cuando el Espíritu Santo escribe la ley en nuestra mente, alguna marca visible tiene que dejar eso. Nadie sabe si yo adoro ídolos. Nadie sabe si yo hablo mentira. Nadie sabe si yo adultero. Pero si yo guardo o no el día de reposo, eso lo sabe todo el mundo. Porque yo lo mostraré trabajando o sin trabajar. Ahora, Alfonso, mira qué interesante. La palabra Shabbat, el nombre Shabbat en hebreo, escucha la descripción para que veas el significado.
Shabbat se compone de varias raíces hebreas. SH es la raíz hebrea de la palabra sábado o del nombre sábado. SH, Shabbat, viene de la raíz hebrea SH. Ahora, la siguiente palabra que compone Shabbat es SH, que es la raíz para sábado, AB, Ab, que significa, que es la raíz hebrea para padre, Ab. Cristo en la cruz dijo Abba, padre, AB, raíz hebrea para padre, Abba. SH sábado, AB padre. Ahora note las últimas. AT, es la raíz hebrea, AT, de donde se obtiene la palabra sello. Si usted compone esa palabra, la descompone, tiene SH, que es de donde viene sábado, tiene AB, que es de donde viene padre, la raíz hebrea, y tiene AT, que es donde viene la raíz hebrea sello. Cuando traducimos eso al español, sábado, sello del Padre. O sea, tenemos en el mismo nombre un componente que nos lleva al sábado como el sello del Padre. El sábado identifica a Dios como creador. El sábado es el sello que Dios le puso a la creación. Por eso, Alfonso, es que el primer ángel de Apocalipsis 14 sale diciendo, temed a Dios y darle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Justamente el mismo mandato que tiene el cuarto mandamiento. Acuérdate del día sábado para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra. Mas el séptimo día reposa para el Señor tu Dios. No hagas en él obra alguna, ni tú. Sigue diciendo, porque en 6 días hizo Jehová el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. De manera que el Shabbat, el sábado, tiene las 3 características: el nombre, Jehová, en 6 días hizo Jehová; el título, Dios, Dios es Jehová; y su jurisdicción, los cielos y la tierra. Y como él creó todo, tiene autoridad para dar una ley, y esa ley deja una marca en mí, que es el sábado, el Shabbat. Por esa razón, cuando Israel fue a conquistar Jericó, Raal la ramera entendió esto, y ella misma dijo, he entendido que Jehová es Dios no solamente en los cielos, sino también aquí en la tierra. De manera, Alfonso, que el sello de Dios es una marca que deja su ley en mí, que es el sábado, que es lo visible para el mundo, que es la señal que yo soy su pueblo y que Él es mi Dios. Perfecto, perfecto, muy bien explicado. Creo que más claro no podría quedar, ¿no? Y bueno, para mí es nuevo el argumento de la raíz hebrea. Yo he estudiado hebreo, ¿no? Yo tengo un conocimiento básico en hebreo y realmente no me había puesto a analizarlo, pero lo que dices es cierto. ¿Sí? Se puede sacar esa desglosación, ¿no? Ese desglose de palabras, de raíces en el idioma y en efecto, ¿no? Puedes llegar a esa conclusión solamente usando el nombre del Shabbat. Es el sello del Padre. Y tal como mencionas, un sello en los tiempos de Cristo, ¿no? Que eso es importante. Hoy en día ya los sellos no siempre se los hace así, pero en los tiempos de Cristo llevaban esos 3 elementos: el nombre, el título y el dominio de la persona que promulgaba el sello. En este caso, bien lo has dicho, el nombre es Jehová, el título es el creador y el dominio es en esta tierra. Eso también está muy relacionado a la creación, a la humanidad como tal, porque muchas veces hemos oído, ¿no?, que el sábado era para los judíos, pero según lo que acabamos de analizar, el sábado no era para los judíos, sino para la humanidad, para el mundo, ¿sí? Porque la razón que nos da el mandamiento en Éxodo capítulo 20 es que debemos descansar porque Dios es el creador. Y al descansar en el día que Él estableció, lo estamos reconociendo como el creador de todo, no como el creador de los judíos, sino como el creador de todo. Entonces, muy, muy importante lo que acabas de mencionar. Ahora, mira, hay otro texto en la Biblia que habla acerca del sello de Dios y que a veces pues la gente no sabe cómo armonizar ese texto con el resto de textos. Ese es el texto que se encuentra en Efesios 4:30. Sí, Efesios 4:30 dice, ¿no? No agravéis al Espíritu Santo de Dios con el cual fuisteis sellados. Entonces hay gente que dice, no, el sello no tiene nada que ver con el sábado ni nada que ver con la ley, a pesar de que hay cientos de textos, ¿no? Irónicamente hay cientos de textos que dicen que el sábado y la ley están relacionados con el sello o directamente que son el sello. Pero hay mucha gente que se coge este único texto y dice, no, el sello es el Espíritu Santo.
no es el sábado. ¿Cómo armonizamos estas dos cosas? Ok, vamos a hacerlo de la siguiente manera. Si buscamos, por ejemplo, Éxodo, capítulo 31, versículo 18, nos daremos cuenta que el texto dice que Dios dio a Moisés 2 tablas de piedra, tablas escritas con el dedo de Dios. Eso dice el texto bíblico. Ahora, si buscamos el relato de San Lucas, capítulo 11, allí encontraremos algo interesante. San Lucas, capítulo 11. Yo lo voy a parafrasear para ahorrarnos tiempo, pero usted lo puede leer en la casa tranquilo. San Lucas capítulo 11, donde el Señor está echando fuera un demonio, versículo 14. Cristo, mientras echa el demonio, se le acusa de que él lo echa por Belcebú, el príncipe de los demonios. Es interesante ver que Cristo dice algo aquí para aclarar el asunto de Belcebú y que se lo echa por Belcebú. Yo voy a leer los últimos versículos. Versículo 19 del capítulo 11 de Lucas. Dice, pues si yo echo fuera los demonios por Belcebú, vuestros hijos, ¿por quién lo echan? Por tanto, ellos serán vuestros jueces. Mas si por el dedo de Dios echo yo fuera los demonios, ciertamente el reino de Dios ha llegado a vosotros. Cristo presenta que él echa los demonios por el dedo de Dios. Presenta a Cristo. Eso lo dice que Dios escribió la ley con su dedo. Y aquí presenta que Cristo echaba los demonios por su dedo, por el dedo de Dios. Ahora, la misma narración en San Mateo capítulo 12 dice algo ligeramente diferente. San Mateo capítulo 12. Yo voy a leer solamente 2 versículos también de allí para que veamos qué interesante es. San Mateo capítulo 12, el mismo panorama, el mismo suceso de que se acusa a Jesús sacando los demonios por Belcebú. Yo voy a leer versículos 27 y 28 de San Mateo 12. Dice, y si yo echo fuera los demonios por Belcebú, note que es la misma narración, ¿por quiénes los echan vuestros hijos? Por tanto, ellos serán vuestros jueces. Pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Note, San Lucas presenta el dedo, pero en Mateo el Espíritu de Dios. Por lo tanto, el dedo de Dios y el Espíritu es equivalente. Estamos hablando de la misma cosa. El poder, quien escribió las leyes en el Sinaí fue el dedo de Dios, pero Cristo llama el dedo de Dios el Espíritu. Y si el Espíritu Santo es aquel que mora en vosotros, Cristo lo mandó, Cristo dijo, me voy y él vendrá y morará en vosotros. Y se habla de el nuevo pacto y de la ley escrita en el corazón que vivió en el Antiguo Testamento por lógica, por deducción, el nuevo pacto. Ahora, hasta la ley, hasta el testimonio sella la ley. Efesios, que leyó nuestro hermano Alfonso, capítulo 1, tiene algo interesante. Ya leyó que el Espíritu Santo es sellado en nosotros. Ahora, también hay algo interesante del Espíritu Santo. En el mismo capítulo 1 de Efesios. Yo voy a leer ese último versículo para concluir con mi respuesta y no hacerla tan extensa, Alfonso, porque uno se lleva del gusto de la exposición. El versículo 12 y 11, yo voy a leerlo desde el 11. En él, en Cristo, asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas, según el designio de su voluntad. Versículo 12 y 13. A fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Note, una vez que el Espíritu Santo viene en mí, habita en mí, él es que se encarga de moldear en mí el carácter de Dios. Y el carácter de Dios me lleva a la santidad. Habíamos leído que Dios dice en número 15 que guardemos la ley para que seamos santos a él. De manera que cuando yo honro a Dios practicando su palabra, él habita en mí, su santidad se refleja en mí y el Espíritu Santo que está en mí escribe en mi corazón las leyes de Dios. Ahí es que entra el texto bíblico, que escribiré las leyes en su mente y la grabaré en su corazón. El dedo de Dios la escribe en mi corazón, la escribe en mi mente, hermano Alfonso.
Muy buena explicación, hermano. Creo que queda claro, ¿no? Queda bastante claro, o sea, es indiscutible. Y aparte, hemos sido 100% bíblicos, ¿no? Hemos sido 100% bíblicos y en pocas palabras, el Espíritu Santo tiene un rol fundamental para el sellamiento de las personas. El Espíritu Santo es aquel que sella, ¿no? Es aquel que escribe con su dedo, tal como hemos visto, escribe con su dedo en el corazón del ser humano la ley de Dios. Entonces, no hay una discrepancia, ¿no? No hay una contradicción aquí. No hay una contradicción entre ley y gracia. No hay una contradicción entre fe y ley. No hay una contradicción entre el Espíritu Santo y el sábado día de reposo, sino que todo es armonía. Y esto, hermanos, esto nos recalca, nos da a entender también que yo no debo, el sello no simplemente se da porque yo guarde un día o porque yo guarde la ley, sino por los motivos por los cuales estoy guardando. ¿Sí? Entonces, porque yo puedo ir a la iglesia todos los sábados, puedo participar en los programas, puedo inclusive estar dando estudios bíblicos, haciendo buenas obras el día sábado, pero si todas esas acciones no son motivadas por el Espíritu Santo, no sirven de nada. Por el Espíritu Santo y en segundo lugar, tal como menciona el apóstol Pablo, por el amor que yo siento al prójimo y a mi Dios. Porque él también dijo, ¿no? Si no tengo amor, nada soy. Entonces, vemos ahí la importancia, ¿no? De que no simplemente es guardar por guardar, obedecer por obedecer, no, sino que debemos hacerlo por los motivos correctos. Y eso es el poder del Espíritu Santo actuando en nuestras vidas, hermanos. Así que muy interesante lo que acabamos de dilucidar en este momento. Y espero que les quede claro a los que están escuchando esta transmisión, ¿no? ¿Cuál es el rol del Espíritu Santo en todo este asunto? Y bueno, quisiera proseguir, ¿no? Y como último punto a topar en esta transmisión, sobre los 144,000, ¿no? Brevemente, quisiera que hablemos sobre este grupo de personas, ya que el texto nos dice clarito que los que reciben el sello son los 144,000. ¿Quiénes son estas personas? Ok. Los 144,000, muchos los han denominado como un grupo literal, que son solamente ellos que van para el cielo, no van más nadie. Pero eso no es lo que presenta la Biblia. La Biblia presenta que ellos reciben el sello de Dios. Y son aquellos que han de esperar a Cristo sin ver la muerte y serán llevados al cielo sin ver la muerte. La Biblia lo dice. Vamos a leerlo en Apocalipsis capítulo 14 para que veamos que son el grupo que irán al cielo sin ver la muerte. Allí dice, Apocalipsis capítulo 14, versículo 3. Y cantaban un cántico nuevo delante del trono y delante de los 4 seres vivientes y de los ancianos, y nadie podía aprender el cántico, sino aquellos 144,000 que fueron redimidos de entre los de la tierra. Esa expresión es clara alusión a gente viva. Fue redimida de entre los que estaban aquí. Por eso es que los reciben el sello antes de que caigan la calamidad. O sea, reciben el sello vivo. Son el grupo que son, hay dos grupos, unos sellados cuando mueren, otros sellados en vida. Estos son sellados en vida y en vida ven a Cristo venir en gloria, en vida sin morir van al reino de los cielos. De manera que este grupo son un grupo selecto que será llevado al cielo sin ver la muerte, primicias. Así como hubo primicia de muertos cuando Cristo se levantó de la tumba, también habrá primicias de vivos y serán los 144,000. La gran pregunta es, ¿son simbólicos o son literales los 144,000? Bueno, si miramos Apocalipsis 7, todo el capítulo 7 es un contexto simbólico. Según las reglas de interpretación bíblica, yo no puedo tomar una parte de un versículo como simbólico y otra parte literal. O es todo simbólico o es todo literal. Hablamos de 4 vientos, 4 ángulos de la tierra, 4 ángeles, árboles, mar, tierra, árboles que son los hijos de Dios fieles. Hablamos de 12 tribus, que actualmente no hay una sola tribu pura en la actualidad. Desde que fueron llevadas al cautiverio, las tribus se esparcieron las primeras 10 tribus, de manera que solamente con mencionar las tribus se cae el argumento de que son literales, aparte de que la tribu de Dan no aparece por ningún lado y era de las 12 tribus. O sea, si tomamos el número como literal, hay que tomar todo el capítulo como literal, cosa que no es posible. Aparte de que si lo tomo como literal, eso me suena
a predestinación. Dios simplemente resumió todo a 144,000 y por más santo que yo sea, por más que yo me esfuerce, ya no voy a entrar a ese grupo. No, el número hay que verlo como un número simbólico y no como un número literal. Juan oyó el número. En el versículo 9, Juan ve una gran multitud que él dice que sale de la gran tribulación, y la gran tribulación simplemente la pasarán aquellos 144,000 que habrán recibido el sello de Dios en la frente. Así es, excelente, ¿no? Bueno, yo realmente te iba a mencionar, ¿no? Antes de que topes este tema, que hay diferentes interpretaciones, ¿no? Tanto en el mundo cristiano como en el mismo mundillo adventista. Se suele decir, bueno, algo tenemos en claro. Los 144,000 no son judíos literales, ¿sí? Y hay muchos argumentos en contra de esto, ¿no? Porque hay gente que enseña que son judíos literales, pero hay muchas razones por las que no lo son. Y bueno, una razón bíblica es lo que nos menciona 1 Pedro 2:9, ¿no es cierto? Que nosotros somos real sacerdocio, pueblo escogido, nación adquirida. 1 Pedro 2:9 nos da a entender que ahora el judío, el israelita, es israelita espiritual y son todos aquellos que aceptan al Señor Jesús como su Señor y Salvador, y no un judío de sangre. En otra ocasión, inclusive Pablo menciona, ¿no?, que ya no hay gentil ni judío. ¿Sí? ¿Se acuerdan, no?, cuando él menciona eso? Ya no hace esa diferencia entre gentil y judío. Luego en otra parte menciona que de ambos pueblos hizo uno solo. Entonces hay un montón de argumentos bíblicos que nos hacen ver que los 144,000 no son judíos literales, sino simbólicos. Y el número, también concuerdo contigo, ¿no?, aunque esto suele despertar bastante pasión dentro de las iglesias, ¿no? Pero yo concuerdo contigo en que el número también es simbólico, ¿sí? Y representa la plenitud, no es un múltiplo de 12, está acompañado del 1000 también, entonces esto refleja plenitud, refleja un número que está completo, un número cabal, ¿sí? Entonces, es un número simbólico, ¿no? Y bueno, antes de que alguien pueda decir algo, ¿no?, que no, hermano, usted está equivocado, el número es literal, porque hay gente que se apasiona por eso bastante. Quisiera recalcar que más importante que el número, más importante que el número son dos cosas. Uno, su carácter, y dos, que podamos ser parte de ellos. Y eso es lo que más debería importarnos que si el número es literal o simbólico. Su carácter y que nosotros lleguemos a formar parte de ello. Yo creo que cualquiera quisiera formar parte de ello, ya que es un grupo muy selecto, ¿no? Un grupo destacable. Ellos nunca van a gustar la muerte. Tal como menciona el hermano, en Apocalipsis 14 se dice que ellos salieron de la gran tribulación y nunca vieron la muerte. Son el grupo que espera a Jesús vivo cuando Él viene. Así que es un privilegio hermoso, ¿no? A mí me encantaría formar parte de este grupo y creo que a todos. Y para eso es necesario imitar su carácter. ¿Y cuál es su carácter? El carácter de Cristo. ¿Y cuál era el carácter de Cristo? La ley de Dios reflejada en el corazón. Así de sencillo. Y bueno, con eso quiero terminar el estudio de hoy. Creo que ha sido un estudio bastante edificante. No he querido hacerlo muy extenso, pero tampoco tan simple, ¿no? Y creo que hemos logrado ese acometido. Entonces, que nos quede muy claro, el sello de Dios es la ley grabada en el corazón mediante el Espíritu Santo. En algún punto la controversia girará en torno al día de reposo, ¿sí? Tal vez podríamos tratar eso en un futuro video, ¿no? Hablar un poco más acerca de la marca de la bestia, que es lo contrario al sello de Dios. Entonces, el día sábado juega un rol muy importante al final de los tiempos. Y pues esperamos que nosotros podamos formar parte de este grupo. ¿Algunas palabras finales, mi estimado hermano Anthony? Sí, claro. Motivarles a las personas a que se preocupen por serle fiel al Señor. Recordemos que estamos en los tiempos finales y dentro de poco tiempo, no sabemos cuándo, comenzarán a acontecer los eventos finales que desencadenarán el gran tiempo de angustia. Pero antes de eso, el sello de Dios será puesto en la frente de aquellos fieles a su nombre. Si usted quiere tener el sello, es simple. Comience desde ahora a ser temeroso de Jehová. Comience desde ahora a practicar la ley del Señor, la palabra del Señor, y no es por la ley, claro, es por gracia, pero la obediencia viene por el amor.
La obediencia viene por la entrega. Tenemos que pedirle al Señor valentía y fuerza para ser obedientes a su palabra. Estos mensajes son de edificación para todos y queremos que no simplemente seamos oidores, sino también hacedores de la santa palabra del Señor. Gracias por la invitación, hermano Alfonso, a este espacio, esperando que no sea la última vez y esperando que este programa de este día haya sido de bendición para todo aquel que lo haya escuchado y que lo escuche en el futuro. Dios le bendiga. Amén, hermano. Igualmente, hermano Anthony, muy agradecido por tu presencia, por colaborar con este ministerio también. Que Dios te bendiga mucho y que Dios los bendiga a todos, mis queridos hermanos. Esforcémonos, busquemos al Señor día a día, desarrollemos esa comunión y vivamos en santidad, que Cristo viene pronto. Dios les bendiga y muchas gracias.